Entonces terminamos ya con ¿Ya? Después de mí, ¿qué pasa de eso? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me aquí escuchan? Sí. escuchamos. Funciona. ¿Sí? Buenos días a todos. Vamos a presentar nuestra unidad didáctica, uso del teorema de Pitágoras. Nuestro grupo está conformado por Laura Campo, Julián Monsalve y mi persona Manuel Porras, nuestra tutora que nos ha acompañado estos 2 años, Cindy López. Vamos a presentar la justificación, la articulación de los contenidos, los aspectos cognitivos, la tarea diagnóstica, de aprendizaje, examen final y conclusión. Bueno, primeramente vamos a recordar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado, para saber si un triángulo es o no rectángulo. Normalmente los estudiantes se aprenden el teorema de Pitágoras de memoria y no saben en qué situaciones o en qué escenario lo pueden usar. Una de estas razones es que nosotros como docentes enseñamos estos conceptos y conceptos del teorema de Pitágoras en contextos puramente matemáticos. De aquí nace nuestra unidad didáctica. La idea de nosotros es mostrar pues, el teorema de Pitágoras a los estudiantes de diferentes contextos auténticos o puedan verlo desde contextos profesionales. Y el teorema de Pitágoras también es el punto de partida para temas de matemática más eh, avanzados como la trigonometría y la geometría analítica. Nuestra unidad didáctica fue aplicada en el Colegio Rodrigo Arenas Betancourt, en la localidad de Fontibón, para el grado noveno. Unos estudiantes alrededor de 12 a 14 años. Nosotros nos basamos en nuestra normativa curricular, se basa en los derechos básicos de aprendizaje, en el derecho 7 del grado octavo, que da relación a identificar regularidades, documentar propiedades de estilo geométrica a partir de teoremas y las aplicaciones y las aproximaciones reales. También nos basamos en los estándares básicos de competencia, que a pesar de que no específicamente habla del teorema de Pitágoras, en el estándar número 4 del pensamiento espacial de los grados octavo y noveno, habla sobre representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y otras disciplinas. La articulación de los contenidos, que es nuestro análisis previo a la unidad didáctica, comenzando desde la estructura conceptual, que son los conceptos y conocimientos pues, de un tema, en el caso de nosotros el teorema de Pitágoras, pues desde la fórmula se desprende el recíproco del teorema de Pitágoras, la fórmula en función de la hipotenusa, la fórmula en función del cateto, también se depende como los elementos de un triángulo, rectángulo, el ángulo recto, cateto, hipotenusa, para así formar ternas pitagóricas. Se desprende temas como ley de coseno, identidades y distancias, pero nosotros no vamos a hablar de esto ya que nuestra unidad didáctica no se centra en esto. Bueno, en los sistemas de representación, entendiéndose como la forma de representar un concepto, eh, pues estos son todos los sistemas de representación que identificamos en el teorema de Pitágoras. Vamos a hablar sobre los que hablamos en la unidad didáctica, como el simbólico, que pues podemos ver la fórmula, el, el numérico como los números reales positivos que cumplen una ecuación de igualdad, el pictórico como un esbozo que puede estar en una situación, por ejemplo, de hallar la altura de formas digitales que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, como sea GeoGebra, Cabri, etc. El análisis fenomenológico es lo que le da sentido pues, a un tema, en este caso pues, el teorema de Pitágoras. Damos 5 subestructuras, con las que utilizamos en teorema. Si un triángulo cumple pues, la fórmula, así pues por medio del recíproco podemos garantizar perpendicular. Los la perpendicularidad de los elementos, construir elementos perpendiculares al terreno
Esto va asociado pues, a contextos PISA, los PISA profesionales. También vamos a hablar sobre cuando es la fórmula en función de la hipotenusa, donde podemos hallar valores diagonales, o por decirlo así, pues la hipotenusa, fenómenos que podemos pues, identificar, por ejemplo, la navegación para encontrar distancias más cortas, la reducción de la fórmula de la circunferencia. Esto está asociado a contextos PISA a nivel científico. También la fórmula en función vertical. Los encontrados son la distancia de horizontal de la base de un edificio a un árbol. Esto lo asociamos a un contexto de PISA a nivel personal, ya que pues nosotros nos podemos preguntar cuánto medirá este edificio o árbol de ese edificio. Va a continuar pues mi compañera Laura. Bueno, yo voy a hablar de eso, expectativas que son todas las habilidades, conocimientos y competencias. De todas maneras, Tenemos tres hoy esa, matemáticas didácticas. Pues a los tres procesos. Triángulo y lo asocio teorema. Situaciones matemáticas cuando emplean datos. Ahora tenemos nivel medio, que son los que antes aprendan con nuestra unidad didáctica. Nosotros para hallarlo. Actividades de nivel que son de resolver las tareas que nosotros proponemos. Nosotros definimos 13 conocimientos previos. Acá hay algunos ejemplos como que es un ángulo recto. Bueno, la unidad didáctica desarrollan interés, cercanía que puede haber entre el teorema y situaciones de la vida real. Creemos que ellos de predisposición positiva a trabajar problemas que involucran y que esto refleje la apropiación del tema. No queremos que los estudiantes desarrollen confianza al solucionar problemas que involucren el teorema de Pitágoras y su recíproco. También pues tuvimos en cuenta las limitaciones de aprendizaje que abarcan las dificultades y errores. Los estudiantes pueden incurrir a solucionar pues tener en cuenta las limitaciones de aprendizaje. Profesor va tener en cuenta las ayudas que va a aplicar si el estudiante incurre en un error. Pues varias dificultades, y acá hay un ejemplo de dificultad para realizar correspondientes en el proceso. Los errores asociados a dificultades para y sacar raíz solo al lado numérico de la ecuación, pero no al lado. Tenemos criterios de logro que son todos los procesos que utilizan los estudiantes para solucionar problemas matemáticos. Identifica un triángulo rectángulo y sus elementos. Este es el primer paso que haría un estudiante para resolver tareas del objetivo 1. En este caso, pues, tenemos el grafo del primer objetivo, que son todos los posibles caminos de solución que tienen los estudiantes para solucionar las tareas del objetivo 1. Lo mismo lo tenemos con las del objetivo 2. Plantear también todos esos posibles caminos de solución ayuda a plantear todas las limitaciones que podrían tener en cada uno de los criterios de logro.
que ellos van a implementar. ¿Qué sabe el estudiante antes de aplicar? Vamos a evaluar si ellos saben distinguir un triángulo rectángulo o no. ¿Cuáles de los siguientes triángulos es rectángulo? Acá queremos saber si ellos saben o no distinguir, saben o no despejar una ecuación. Ahora las tareas de aprendizaje, con las tareas de que ellos logren las expectativas que acabo de describir. Tenemos 4 tareas de aprendizaje. La primera, para el primer objetivo tenemos 2, rampa y cuerda y pared. Para el objetivo 2, mapa y cuadrilátero. Recordemos que para el objetivo 1 nosotros queremos que ellos sepan hallar longitudes desconocidas con el teorema de Pitágoras. Entonces, con la tarea rampa queremos que ellos sepan hallar longitudes diagonales. Entonces, nosotros planteamos, lo que queremos es que ellos construyan una rampa como esa, pero al lado opuesto de la cancha. Ellos ven que hay una necesidad porque las personas con discapacidad no podrían subir, y la idea es que ellos hallen la longitud de esa rampa con el teorema de Pitágoras. Acá están los niños aplicándola, y con el objetivo, con la segunda tarea, queremos que hallen longitudes verticales horizontales. Lo que nosotros planteamos es que hallen la altura de una pared que no se puede medir directamente porque tiene obstáculos. Entonces lo que hacemos es que ellos extiendan una cuerda, midan esa cuerda y la proyección horizontal, la altura. Esta es la situación real. ¿Me escuchan ahí? Habla. Sí, ¿me escuchan ahí? Por un segundo. Cuando Brian. Sí, sí se escucha. Listo. Bueno, entonces, como decía mi compañera, en el objetivo 2, donde vamos a verificar perpendicularidad, es aquel tipo de tareas que los profesores ponemos en la clase de geometría con el teorema de Pitágoras. Compruebe si un triángulo es un rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. Nosotros lo llamamos verificar perpendicularidad de una manera más amplia. Miremos, por ejemplo, la primera tarea de este objetivo es la tarea que nosotros llamamos. Tratamos una situación en la que le decimos al estudiante: hay un arquitecto que necesita hacer una intervención en la esquina de la calle 45 con la carrera 22. Él necesita, para poder hacer una intervención de servicios públicos, de redes de servicios públicos, comprobar que esas dos calles son realmente perpendiculares entre sí. Entonces, le decimos al estudiante: mire, es que si lo bien con el transportador puede que sí les dé, con la escuadra puede que sí les dé, pero puede que eso sea inexacto. Si es más exacto, utilizar una herramienta como Google Maps, que le da la distancia con un nivel de aproximación al centímetro, y le dice: esa carrera 22 tiene, por decir algo, 300 metros, o con 45 centímetros, etcétera. Le da como un nivel de exactitud mayor de las longitudes de esos tres segmentos que forman las 3 vías. Y con eso, verifique si hay perpendicularidad. ¿Cómo? Verifica que se cumple el teorema de Pitágoras con los 3 valores. Si eso se cumple, el triángulo rectángulo, y si eso se cumple, las 2 vías son perpendiculares entre sí. Entonces, ese tipo de razonamiento es, por eso, además de utilizar el concepto aritmético, el método aritmético, también aplicar esa estructura lógica, que a veces la damos por sentado como profesores. El estudiante ya vio razones, ya vio proposiciones, lógica proposicional, eso ya lo sabe. No, ese razonamiento a veces puede ser más complejo que el mismo procedimiento aritmético. Bueno, entonces, aquí están los estudiantes verificando, pues, aplicando la tarea. La segunda tarea, como dijimos ya, se llama cuadrilátero. Bueno, es en un cuadrilátero dado, trazar la diagonal del cuadrilátero, se forman obviamente 2 triángulos, y les damos los valores de los lados, y les damos decimos que uno de los ángulos es recto. Es esta situación. La debe dibujar. Le proponemos que utilice escuadra, compás y escuadra y compás para trazarla, que también es una novedad que tiene la tarea. Y una vez trazada con los valores, uno de los ángulos es recto, pero el ángulo opuesto no se sabe si es recto o no. Aparentemente lo debe verificar. Profe, ¿dónde está el triángulo ahí? ¿Cómo trazas un triángulo cómo trazas una línea adicional para que se formen los triángulos que necesitan? Obviamente, entonces él debe identificar que traza la diagonal, que no une esos 2 ángulos, sino la otra, y ahí se forma un triángulo que obviamente identifica que es rectángulo, ahí aplica el objetivo 1 para hallar la diagonal, que es la hipotenusa del primer triángulo, y después esa se convierte en el lado que falta para el otro triángulo. Ya para el otro triángulo tenemos los 3 lados,
¿Y qué aplica? El recíproco. Y hace el mismo procedimiento que la tarea anterior. Lo reemplaza en la fórmula. Si se cumple el triángulo rectángulo, por lo tanto el ángulo es recto, y si no, entonces el ángulo no es recto. Entonces nos gusta mucho esa tarea porque es un resumen como de los objetivos. Y en el examen final es muy parecido. Hay una tarea en la cual debe hablar de la longitud de esa cuerda. Obviamente la hipotenusa del triángulo rectángulo que puede completar ahí. Sería el primer objetivo, la longitud de la hipotenusa. En la segunda tarea son 3 ciudades que están los 3 vértices de un triángulo. Es de identificar el rectángulo no fácilmente porque vimos. La distancia entre A y B es al oeste y la distancia entre C y D es al norte. Pues la distancia occidente-oriente, norte-sur, obviamente debe verificar que son perpendiculares, ahí se da cuenta que es un triángulo rectángulo. Debe identificar también que los 96 kilómetros de A a B deben el que están en el vértice del ángulo recto. Por lo tanto, AB, perdón, por lo tanto, CB, ¿sí? Sería C está al norte de B, pero C está a una distancia de A, entonces debe identificar que esa es la hipotenusa. Y que la distancia que falta corresponde a un cateto. Entonces queremos también que identifique eso. Y finalmente, en la última tarea, pues él tiene un carpintero, necesita construir una tabla que sea rectangular. La tabla obviamente es un cuadrilátero, tiene 2 pares de lados iguales, con lo cual no es todavía rectángulo, y se puede decir que es un paralelogramo. ¿Cómo comprueba o cómo proponemos que él compruebe que sea rectángulo? Con la diagonal, y obviamente lo mismo, verificarlo con los 3 lados dados, que si se cumple el teorema de Pitágoras, la tabla es rectangular porque se forman 2 triángulos rectángulos. Bueno, conclusiones. La primera conclusión es cómo nos muestran nosotros que estos contextos fuera del aula, estos contextos reales, en un contexto que está fuera del aula, generan una gran motivación de estudiantes. Aquí vemos un grupo de estudiantes resolviendo en el mismo paso los cálculos de las tareas de la tarea que se les propuesto. Lo mismo pues con las herramientas poco comunes como Google Maps, que no las usan, probablemente ellos las usan, pero no para una tarea de geometría. O herramientas que se usan en la clase, pero no con el uso que le dimos por ejemplo la tarea cuadrilátero. Construir un cuadrilátero con las medidas dadas, con el ángulo dado, con compás y con regla y compás. También el hecho de que significa un reto para el estudiante. El aspecto reto es súper importante porque no solamente el contexto, no solamente la parte que sea fuera del aula, la parte que sea, en fin, que sean activos, sino que signifique algo en lo cual ellas se sientan. A veces creemos que en matemáticas hay que poner tareas más fáciles. No, a veces les gustan más que sean difíciles, que se sientan como que están utilizando su capacidad al máximo. Las limitaciones, bueno, se habla de que una rampa como la que existe en el colegio puede que no exista en todas partes, pero la necesidad de construir una rampa nueva, esa sí existe. En cualquier parte vemos un desnivel donde no están las condiciones de la rampa para las personas con movilidad, limitación de la movilidad. Que no exista una pared exactamente igual como la que tenemos en el colegio, pero lo que queremos es que exista un elemento que no sea medible directamente y que se pueda convertir en el dado de un triángulo rectángulo. El acceso Google Maps, pues está de pronto hay instituciones que no tienen este recurso en este momento disponible, pero sabemos que los gobiernos, la Secretaría de Educación están preocupados porque cada vez haya más conectividad y pues, esperamos pues que este tipo de dificultades se superen con el tiempo. Las enseñanzas que nos dejan en lo pedagógico y lo didáctico es como el aprendizaje de los estudiantes se ve favorecido cuando ellos resuelven de manera autónoma sus problemas, cuando los errores se convierten en una oportunidad de aprendizaje. Esa fue una gran enseñanza de esta maestría, ver cómo los errores no son faltas, digamos, del estudiante, no es un motivo para decir, no, pues califiquémoslo mal, sino que es error, un error es una oportunidad de aprendizaje y además nos muestra a nosotros como profesores las dificultades que pueden existir en un tema, en cualquier tema en particular de las matemáticas. Además de eso, otra conclusión que no la tengo aquí en las diapositivas es como lo que habló mi compañera de los diferentes caminos de aprendizaje, que no hay un camino de aprendizaje únicamente uno solo que es correcto, sino que existen diferentes caminos de aprendizaje que están asociados también, digamos, a la forma de asimilar que tiene cada estudiante. Unos son más gráficos, otros más simbólicos, otros más numéricos. Es una gran enseñanza de la maestría. Fue importante delimitar el tema, como lo dijeron mis compañeros a partir del mapa conceptual. Y nosotros nos hemos enfocado en la demostración del teorema de Pitágoras, de pronto eso da para otra unidad didáctica, o para usos más avanzados en trigonometría, en vectores, eso da para otra unidad didáctica. Solamente identificamos 3 estructuras conceptuales
y creo que son las bases para que el estudiante aprenda los usos del teorema de Pitágoras. Finalmente, una gran enseñanza, pues creemos que al aplicar esta unidad didáctica, tanto profesores como estudiantes, veremos el teorema y que se convertirá en una evidencia particular, una experiencia significativa en términos del modelo constructivista. Muchas gracias.